Mexía ha sido presidente del TC, también ha sido congresista de la República y está con nosotros. Doctor Mexía, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Jaime, por la entrevista. El proyecto de adelanto de elecciones, que en realidad son dos proyectos de adelanto de elecciones, uno de Susel Paredes, que se discutió ayer, también es de la señora Digna Calle, que es segunda vicepresidenta del Congreso, pretende, a través de una disposición transitoria que se incorpore en la Constitución, adelantar el proceso electoral general. Los congresistas ayer, sobre todo los del bloque opositor, sostienen que esto no es viable. ¿Usted comparte esa opinión? En parte sí. Ya. Por consideraciones políticas de oportunidad y conveniencia, y porque creo que la Constitución no lo permite. Oportunidad y conveniencia. Los peruanos tenemos que preguntarnos si es que cada cierto tiempo vamos a estar yendo a adelanto de elecciones mediante una vía forzada de medidas transitorias que solo se pueden dar cuando se redacta y se promulga la Constitución, pero no 20 años después, porque se trata de disposiciones transitorias. Como fue en el 2000. Como fue en el 2000, pero además porque ahí me parece que lo que sucedió fue un desmoronamiento total de la constitucionalidad y de la politicidad, que obligó a los agentes políticos a buscar una salida. Pero eso fue único. Claro, hoy en día eso no sucede. Tiene su particularidad, ¿no? En ese momento, justo hoy, se recuerdan 22 años de la emisión del primer Vladivideo por este canal. En un momento lo vamos a recordar. Y a partir de ese 14 de septiembre del 2000 comienza eso que usted llama bien un desmoronamiento, que termina en que simplemente la sucesión se terminó. Y claro, y la Constitución había quedado suspendida. Así es, y exprimida además, ¿no? Así es, correcto. Pero hoy está pasando, no es igual. No es igual. Pero también hay una grave crisis institucional con el presidente Castillo enfrentando investigaciones, probables sobornos, y un Congreso que, usted me dirá, no importa eso, pero tiene 6 puntos de aprobación y tampoco es capaz de ofrecer políticamente salidas a esta crisis. Entonces, tenemos a dos poderes del Estado completamente desprestigiados. Claro, pero nosotros los hemos elegido. Entonces los peruanos tenemos que entender que cuando vamos a las urnas tenemos que ser lo suficientemente responsables para bancarnos, como dirían los argentinos, para bancarnos la responsabilidad y las consecuencias de nuestro voto. Porque si no, mire, la Constitución dice, el periodo de los parlamentarios es 5 años y el periodo del presidente son 5 años, no hay más. Entonces se quedan todos. Tienen que quedarse, salvo, ¿no es cierto?, que, digamos, el Parlamento sea disuelto porque se ha negado la confianza a 2 consejos de ministros o que el presidente haya caído en un impedimento permanente que hace necesaria la sucesión que la propia Constitución establece. Primer vicepresidente, segundo vicepresidente. No hay si estos tampoco pueden, el presidente del Congreso, que desde mi punto de vista convoca elecciones generales. No hay más. Esa es la salida. Lo que se pretende es que se vayan todos, significa más bien la autoconfesión de los políticos de su incapacidad para sacarnos de la crisis institucional. Entonces, ¿para qué postularon? Claro. Porque justamente para eso están. Más o menos eso está pasando. Mira, porque la oposición, que es un bloque, digamos, que en toda democracia debe subsistir, permanecer y siempre confrontar políticamente, proponer salidas, estamos en una crisis política agobiante, pese a que la doctora Echaíz cree que no hay crisis, pero eso ya es un tema de visión de las cosas. Y el Congreso no ofrece ni una salida. Pero claro, lo que pasa es que a mí me parece que es una falta de amor propio y de poca dignidad decir, como no podemos resolver esto, nos vamos. Cuando de lo que se trata es que se pongan a conversar. No, ni siquiera se quieren y a buscar ir. Salida. Bueno. Ese es el tema. Porque y además, ¿sabe qué es lo peor? Porque yo creo que las leyes se hacen para hacer la vida más llevadera a la gente, ¿no? No es la ley primero, sino la ley es consecuencia de un acuerdo político y un acuerdo de la sociedad, un contrato social, finalmente, ¿no? Y lo que dice los congresistas que se oponen, y lo dicen otros además que son más honestos, es, en realidad hay un montón de congresistas que se han sacado créditos, entonces tienen que pagar 4 años.
no se quieren ir por eso. Hay otros que ganaban, ahora lo vamos a recordar, hay 200, 300% de incremento salarial. Y esas son las verdaderas razones. Es para llorar. Lo que pasa es que nosotros hemos elegido eso, los partidos políticos nos han ofrecido eso. Esto significa que la reforma política que tuvo lugar en los tiempos de Vizcarra ha fracasado, no ha servido para nada y más bien estamos de mal en peor. Pero yo lo que creo es que la política es un trabajo muy complejo, es un asunto muy difícil y muy serio, como para poder pedirle, así como criticamos, por ejemplo, que los parlamentarios tengan estos intereses personales que comprometan la necesidad de quedarse en el cargo, también tenemos que criticar a aquellos que quieren tirar la toalla. Yo, si fuera elector de Susel Paredes, aunque no lo soy, yo le diría, oiga, señora Susel, yo la elegí a usted para 5 años. Búsqueme usted una solución a la crisis, porque para eso le pago y porque para eso la elegí. Pero no está para así. Que usted gobierne, para que usted legisle, para que usted fiscalice, para que usted supervise. No para que me diga a mitad del mandato, ¿sabe qué? Pateo la puerta, nos vamos todos, yo no sirvo para este tema. No, eso no es así. Eso funcionaría no es así. En una democracia ideal, en un país más o menos estable, que todo está caminando. Entonces de pronto aparece ahí 1, 2, 3 congresistas y dicen, ¿sabe qué? Ya no jalo, estoy trabajando domingos, como dijo el otro día Lady Camones en el audio, ¿no? Hay congresistas que no quieren venir a trabajar, no quieren hacer el puente, o sea, quieren hacer el puente más bien y no quieren venir a trabajar. Eso sería hasta anecdótico. No está pasando eso. Lo que está pasando es que, ¿cómo una sociedad moderna se entera qué piensa su país? Encuestas. Entonces se toman encuestas, que algunos no creen cuando no les es conveniente, y dices ahí 67% quiere que la gente se vaya. Es decir, la propia gente, el propio elector que votó mal, como quiera, lo que está pidiendo es que ellos mismos se vayan. Que se vaya el presidente, que se vaya el Congreso. Jaime, permítame, creo que voy a tener que repetir una frase que no fue bien interpretada o tomada en su momento. Yo creo que las encuestas y lo que la opinión pública o lo que el pueblo piensa en un determinado momento no tiene por qué hacerse caso ni tiene que seguirse a pie juntillas, porque yo lo que creo es que si las encuestas dijeran que el 6%, como dicen, el Parlamento no sirve, deben irse, no necesariamente tiene que ser así, porque el daño que le haríamos al país sería mucho más grande y al final de cuentas la población va a ser la que va a sufrir. Pero ¿por qué? El presidente, perdón que le interrumpa, en ese caso el presidente va a decir, bajo ese mismo argumento, me quedo yo también. Es que nos reunimos el viernes con Williams y asunto arreglado. Pero es que tiene que quedarse el presidente mientras no existan las condiciones para que se produzca su suspensión permanente. Mientras no se dé, ¿por qué vamos a patear la Constitución y por qué vamos a patear la ley? No, patear yo no sé si es el término más exacto, porque es un poco grosero, el 2000, el Congreso se reúne, discute y redactan una disposición transitoria. Sí, pero fíjese aprobada usted, por pero votos. Recuerde algo, había sucedido algo que estaba contemplado en la Constitución. Dice, en el artículo 113, dice, el cargo del presidente de la República vaca por su renuncia. Y el presidente Fujimori había renunciado de Japón. Sí. Entonces se había producido la vacancia. Pero como había sido una renuncia por, digamos, desde lejos, lo formal hubiese sido fax. Que él se presentara ante el Congreso y dijera, renuncio, acá está, me voy. Y entonces esa renuncia tan informal fue tuvo como consecuencia que se fugó. Y sumando además con los audios, los llamados Vladivideos. Entonces es una situación que desde el punto de vista constitucional había una vacancia y el segundo presidente, el presidente que seguía, que me equivoco, creo que era Francisco Tudela Vanguerio Douglas, ya había renunció también, entonces se cayó todo y el Congreso decidió elegir a Valentín Paniagua. Entonces hubo más o menos una, digamos, sucesión institucional y constitucional, pero hoy día no lo hay y además porque el presidente no ha renunciado. No se han dado las condiciones para la vacancia, no hay los votos en el Congreso y yo lo que creo que en vez de adelanto de elecciones debemos exigir a los políticos, porque para eso los hemos puesto ahí, para que busquen una solución a la crisis institucional, o sea, en el marco de la Constitución y la ley. El planteamiento que usted está haciendo esta noche es que se queden todos, que se entiendan de una buena vez,
y vamos para adelante hasta el 2026. Así dice la Constitución, así manda la ley, y mientras no hayan las condiciones objetivas para declarar la vacancia presidencial, me parece que no queda otra salida. Los peruanos tenemos que aprender a respetar la Constitución y la ley. Y como usted dice muy bien, ¿no? Más allá de que no estemos de acuerdo en si hay o no adelanto, usted sí dice muy bien en que la gente tiene que aprender a votar. Pues. Yo creo que sí. Porque finalmente nos quejamos, ¿no? Esto es una reflexión, ¿no?, que uno tiene que hacer. Nos quejamos, qué feo ese Congreso, qué mal estos congresistas. La gente votó por ellos. O sea, pensemos más bien en las elecciones municipales. Y no es que nos equivocamos y entonces pateamos el tablero, claro, porque así no se gana institucionalidad. Ahora, claro, en ese razonamiento también falta el otro argumento, es decir, la realidad, ¿no? Porque si viésemos pues a los dos poderes del Estado trabajando de maravillas, sería absurdo discutir este tema. Pero si el presidente no ofrece salidas, tiene investigaciones, tenemos un Congreso lleno de niños, con prebendas, con un violador o acusado de violación, entonces el desprestigio se va al suelo. Entonces no hay legitimidad. Ahí está, esa era la palabra del año 2000. Legalidad, que es lo que usted ha expuesto esta noche, y la legitimidad, que fue la gran discusión el año 2000. El doctor Carlos Mesía ha sido presidente del TC y congresista y ha estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Y justamente les decíamos que se vienen las elecciones municipales y regionales. Entonces, si queremos votar medianamente informados, pues hay que escuchar lo que proponen los candidatos, pero no solo lo que proponen, sino lo que no proponen y lo que más bien dicen, insultan, ¿no?, llenan de fake news las redes sociales, y es un desastre. También préstele atención a eso, porque ahí se van a dar cuenta que no tienen nada para ofrecer, o si lo que ofrecen está dentro del marco de sus funciones también. Yuri Castro postula a Lima por Perú Libre, y conversamos con él luego de la pausa. Esto es Octavo Mandamiento, en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.